¿Alguna vez te has preguntado dónde estaba Jesús antes de venir a la tierra? En este video exploraremos la origen divina de Jesús y desvelaremos los misterios de su existencia antes de la encarnación. Imagina comprender la verdadera naturaleza de Cristo, su papel en la Trinidad y su vida celestial antes de su nacimiento en Belén. Ver este video transformará tu perspectiva sobre la divinidad de Jesús y aumentará tu comprensión sobre los planes divinos de Dios para la humanidad. Vamos a sumergirnos en las Escrituras y descubrir verdades profundas que pueden enriquecer tu fe y dar un nuevo significado a tu viaje espiritual. ¿Alguna vez has pensado en lo que Jesús estaba haciendo antes de convertirse en humano? ¿Cuáles eran sus funciones celestiales? Si estas preguntas despiertan tu curiosidad, entonces continúa con nosotros, porque estamos a punto de desvelar uno de los mayores misterios de la fe cristiana. La Trinidad es uno de los conceptos más profundos y complejos de la espiritualidad cristiana. Afirma que Dios es uno en esencia, pero tres en persona: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús, como el Hijo, existe eternamente con el Padre y el Espíritu Santo, formando una unidad perfecta e indivisible. Esta coeternidad destaca la naturaleza divina de Jesús, mostrando que Él no tuvo un inicio, sino que siempre existió con Dios. Entender la Trinidad nos ayuda a apreciar la profundidad del misterio divino y la grandeza de Jesús en su papel eterno. En la Biblia encontramos varios pasajes que refuerzan la eternidad de Jesús. El Evangelio de Juan comienza con la poderosa declaración: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Este pasaje no solo subraya la naturaleza divina de Jesús, sino también su presencia eterna con Dios desde el principio. Esto nos invita a reflexionar sobre la presencia continua de Jesús a lo largo de toda la historia bíblica y la importancia de su divinidad en la narrativa de salvación. La coeternidad de Jesús con el Padre y el Espíritu Santo es fundamental para la comprensión de la Trinidad. En el credo niceno, recitado por cristianos a lo largo de los siglos, se afirma que Jesús es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Estas palabras reafirman que Jesús no es un ser creado, sino coeterno con el Padre. La eternidad de Jesús destaca su inmutabilidad y su papel central en la creación y la redención, reforzando la unidad e indivisibilidad de la Trinidad. Además de su coeternidad, la Trinidad también destaca la perfecta comunión y amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesús, como parte de esta unidad divina, siempre ha existido en una relación de amor y comunicación perfecta con el Padre y el Espíritu Santo. Esta relación es un modelo para nuestra propia vida espiritual, mostrándonos la importancia de la comunión y el amor en nuestra relación con Dios y con los demás. La Trinidad, por lo tanto, no es solo un concepto teológico, sino una invitación a vivir en comunión amorosa. La eternidad de Jesús también se evidencia en sus propias palabras. En Juan 8:58, Jesús declara: «Antes que Abraham existiera, yo soy». Con esta declaración, Él afirma su existencia eterna y su divinidad. Esta poderosa afirmación no solo revela su naturaleza divina, sino que también desafía las percepciones humanas sobre el tiempo y la existencia. Jesús está más allá del tiempo, siempre presente y actuante en la historia de la humanidad. En el Antiguo Testamento encontramos indicios de la eternidad de Jesús a través de profecías y apariciones teofánicas. Por ejemplo, en Isaías 9:6, el profeta anuncia el nacimiento de un hijo llamado Maravilloso Consejero, Dios Fuerte, Padre de la Eternidad, Príncipe de Paz. Estos títulos apuntan a la naturaleza divina y eterna de Jesús, prefigurando su venida y su papel en la salvación.
Las teofanías, como la aparición del ángel del Señor, son vistas por muchos estudiosos como manifestaciones de Jesús antes de su encarnación. La eternidad de Jesús y su participación en la Trinidad también tienen implicaciones profundas para nuestra comprensión de la salvación, porque Jesús es eterno y divino. Su sacrificio en la cruz tiene un valor infinito, capaz de redimir a toda la humanidad. Esta verdad nos da seguridad y esperanza, sabiendo que nuestra salvación está firmemente anclada en la naturaleza divina de Jesús. La coeternidad de Jesús con el Padre y el Espíritu Santo garantiza que su amor y poder redentor son eternos e inmutables. La doctrina de la Trinidad y la eternidad de Jesús también nos ayudan a entender mejor la creación. En Colosenses 1:16, Pablo escribe: «Porque en Él fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles». Jesús, como el Verbo eterno, fue el agente a través del cual Dios creó el universo. Esto refuerza la idea de que Jesús siempre ha estado presente y activo en la historia, desde la creación hasta la redención. Su eternidad y participación en la Trinidad son fundamentales para la comprensión de la totalidad del plan divino. La Trinidad también nos muestra que Dios es relacional en su esencia. Jesús, como el Hijo Eterno, vive en constante relación de amor con el Padre y el Espíritu Santo. Esto nos enseña que la relación está en el corazón de quién es Dios. Al reflexionar sobre la Trinidad, somos llamados a vivir de manera relacional, cultivando nuestra relación con Dios y con los demás. La eternidad de Jesús y su participación en la Trinidad nos invitan a una vida de amor y comunión. Comprender la Trinidad y la eternidad de Jesús es esencial para una fe cristiana robusta. Esto nos permite apreciar la profundidad de la revelación bíblica y el misterio de la divinidad. Ahora que hemos explorado la coeternidad de Jesús y su papel en la Trinidad, profundicemos en las funciones de Jesús antes de la encarnación, descubriendo su papel en el cielo y su participación en la creación e intercesión por nosotros. Antes de su encarnación, Jesús desempeñó papeles fundamentales en el cielo, demostrando su naturaleza divina y eterna. Como el Verbo de Dios, Él estaba íntimamente involucrado en la creación del universo. Juan 1:3 nos dice: «Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho». Este versículo destaca que Jesús, como parte de la Trinidad, fue el agente creador, participando activamente en la formación del cosmos y de todas las cosas visibles e invisibles. La participación de Jesús en la creación no se limitó a un acto aislado. Su presencia continua sostiene y gobierna el universo. En Colosenses 1:17, Pablo escribe: «Él es antes de todas las cosas, y en Él todo subsiste». Esto nos muestra que Jesús es la fuerza mantenedora que sostiene todas las cosas, asegurando el orden y la cohesión del universo. Su función como sustentador es una prueba de su divinidad y coeternidad con el Padre y el Espíritu Santo. Otra función crucial de Jesús antes de la encarnación fue la de intercesor. Incluso antes de tomar forma humana, Jesús estaba intercediendo por nosotros, reflejando su amor y cuidado eterno. En Hebreos 7:25 leemos que Jesús siempre vive para interceder por ellos. Esta intercesión continua demuestra su preocupación constante por la humanidad, incluso antes de nacer como hombre. Él siempre ha estado activamente involucrado en el plan de salvación, intercediendo ante el Padre en nuestro favor. Jesús también es identificado como la sabiduría de Dios, una figura que aparece con frecuencia en la literatura sapiencial del Antiguo Testamento. En Proverbios 8, 22, 31, la sabiduría es descrita como estando con Dios desde el principio, participando en la creación.
Muchos teólogos cristianos ven este pasaje como una referencia a Jesús, destacando su eternidad y su función de revelador de la sabiduría divina. A través de Jesús, la sabiduría de Dios se manifiesta de manera plena y perfecta. Las teofanías o apariciones de Dios en el Antiguo Testamento a menudo son interpretadas como manifestaciones de Jesús antes de su encarnación. El ángel del Señor, que aparece en varios pasajes, como en la historia de Moisés y la zarza ardiente, es visto por muchos como una preencarnación de Cristo. Estas apariciones refuerzan la presencia activa y continua de Jesús en la historia bíblica, actuando como mediador entre Dios y la humanidad. En su función como Verbo de Dios, Jesús también comunicó la voluntad divina y reveló el carácter de Dios al mundo. Los profetas del Antiguo Testamento frecuentemente hablaban por la autoridad del Señor, y esta comunicación divina se entiende como viniendo a través de Jesús. Él es la palabra viva, el intermediario a través del cual Dios habló y continúa hablando a la humanidad. La revelación de Dios es completa y perfecta en Jesús, incluso antes de su encarnación. Además de su participación en la creación y en la intercesión, Jesús también desempeñó un papel crucial en la preparación del plan de salvación. Desde la caída de Adán y Eva, Dios prometió un Redentor, y Jesús estaba destinado a ser ese Salvador. En Génesis 3:15, la promesa de la semilla de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente apunta a Jesús. Él estuvo involucrado en el establecimiento de este plan desde el principio, mostrando su centralidad en el propósito redentor de Dios. Jesús también es descrito como el gran sumo sacerdote, un papel que él cumplió eternamente. En el libro de Hebreos, leemos sobre la función sacerdotal de Jesús, intercediendo por nosotros y ofreciendo un sacrificio perfecto. Este papel no comenzó con su encarnación, sino que estaba arraigado en su naturaleza divina y eterna. Como sumo sacerdote, Jesús estuvo siempre mediando entre Dios y los hombres, preparando el camino para la reconciliación definitiva a través de su sacrificio en la cruz. La preexistencia de Jesús también incluye sus manifestaciones como la luz del mundo. Juan 1:4-5 nos dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Esta luz es una metáfora para la revelación divina y la verdad que Jesús trajo al mundo. Incluso antes de nacer, Jesús era la luz que iluminaba la comprensión humana, guiándola hacia la verdad y la sabiduría de Dios. Comprender las funciones de Jesús antes de su encarnación nos ofrece una visión más completa de su divinidad y su papel continuo en la historia de la salvación. Jesús no solo surgió en el Nuevo Testamento, sino que estuvo activamente involucrado desde la creación, intercediendo, revelando la sabiduría de Dios y preparando el camino para la redención. Ahora que exploramos estas funciones celestiales, profundicemos en las profecías del Antiguo Testamento que anunciaron su venida, revelando cómo estas previsiones prefiguraron la encarnación y la misión redentora de Jesús. Las profecías del Antiguo Testamento sobre la venida de Jesús son fascinantes y reveladoras, destacando la continuidad del plan divino de salvación. Desde el principio, Dios anunció la venida del Mesías a través de los profetas, ofreciendo esperanza y dirección a su pueblo. En Génesis 3:15 encontramos la primera mención de la semilla de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente, un presagio de la victoria de Jesús sobre el pecado y la muerte. Esta profecía inicial establece el fundamento para las numerosas previsiones mesiánicas que le siguen. Isaías, uno de los profetas más importantes, proporciona varias profecías detalladas sobre el Mesías. En Isaías 7:14, él anuncia: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamará Emmanuel.
Esta profecía se cumple claramente en el nacimiento de Jesús, como se relata en Mateo 1:23. El nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros, subraya la encarnación divina de Jesús, reforzando su origen divino y su misión de redimir a la humanidad. La precisión de estas profecías resalta la soberanía y el conocimiento previo de Dios. Otra profecía significativa de Isaías se encuentra en Isaías 9:6-7, que describe el nacimiento de un niño que será llamado Maravilloso Consejero, Dios Fuerte, Padre de la Eternidad, Príncipe de Paz. Este pasaje destaca no solo la naturaleza divina de Jesús, sino también sus futuros títulos y atributos. Estos versículos son frecuentemente citados durante la Navidad, recordándonos la promesa cumplida y el papel central de Jesús en la historia de la salvación. A través de estas palabras, vemos la anticipación y el entusiasmo por la venida del Salvador. Miqueas 5:2 ofrece una profecía sorprendentemente específica sobre el lugar de nacimiento del Mesías. Pero tú, Belén Efratá, pequeña entre los clanes de Judá, de ti vendrá para mí el que será gobernante sobre Israel, cuyas orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Esta profecía no solo predice que el Mesías vendría de Belén, sino que también sugiere su existencia eterna. El cumplimiento de esta predicción en el nacimiento de Jesús refuerza la confianza en las Escrituras y en la veracidad de las profecías bíblicas. El Salmo 22 es otro ejemplo impresionante de profecía mesiánica, detallando aspectos de la crucifixión de Jesús siglos antes de que ocurriera. Versos como «Traspasaron mis manos y mis pies», Salmo 22:16, y «reparten entre sí mis vestiduras», Salmo 22:18, describen con precisión los eventos de la pasión de Cristo. La especificidad de estos detalles proféticos es una evidencia poderosa de la inspiración divina de las Escrituras y de la certeza del plan de salvación de Dios. Jeremías 23:5-6 profetiza sobre un renuevo justo que vendrá de la línea de David. Días vienen, dice el Señor, en que levantaré para David un renuevo justo, un rey que reinará y actuará sabiamente, ejecutando el juicio y la justicia en la tierra. Jesús, siendo descendiente de David, cumple esta profecía como el rey justo que establece el reino de Dios. Esta promesa refleja la continuidad de la línea davídica y el cumplimiento de las alianzas divinas. En Daniel 7:13-14 tenemos una visión del Hijo del Hombre que viene con las nubes del cielo y recibe un dominio eterno. Jesús a menudo se refería a sí mismo como el Hijo del Hombre, conectándose directamente con esta profecía. La visión de Daniel subraya la autoridad y el reinado eterno de Jesús, mostrando que su venida fue planeada y anunciada mucho antes de su encarnación. Esta conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento fortalece la comprensión de la misión redentora de Jesús. Zacarías 9:9 predice la entrada triunfal del Mesías en Jerusalén. Regocíjate mucho, ciudad de Sión. Exulta, Jerusalén. He aquí que tu rey viene a ti, justo y victorioso, humilde y montado en un asno, en un pollino, cría de asna. Esta profecía se cumple cuando Jesús entra en Jerusalén montado en un asno, como se relata en los Evangelios. La humildad y la justicia de Jesús son destacadas, mostrando el contraste con los reyes terrenales y su naturaleza divina y servil. Malaquías 3:1 anuncia la venida de un mensajero que preparará el camino para el Señor. He aquí que envío a mi mensajero, que preparará el camino delante de mí. Juan Bautista es identificado como este mensajero, preparando el camino para la venida de Jesús. Esta profecía resalta la preparación divina para la encarnación de Cristo y la continuidad del plan de salvación. Juan Bautista, como precursor, apunta a la llegada inminente del Mesías y el inicio de su misión redentora.
Comprender las profecías del Antiguo Testamento sobre la venida de Jesús nos ofrece una visión más profunda de la soberanía y el plan de Dios. Estas previsiones no solo prefiguraron la encarnación de Cristo, sino que también reforzaron la fe del pueblo de Dios a lo largo de los siglos. Ahora que exploramos estas profecías, vamos a desvelar el misterio de la encarnación y entender cómo Jesús dejó su gloria celestial para iniciar su viaje de redención en la tierra. La encarnación de Jesús es uno de los misterios más profundos y significativos de la fe cristiana. Jesús, siendo eternamente divino, dejó la gloria celestial para nacer como un bebé en Belén. Juan 1:14 nos dice: «Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad». Este versículo captura la esencia de la encarnación, donde el Verbo eterno de Dios se convierte en humano, asumiendo una forma que podemos comprender y relacionarnos. La transición del cielo a la tierra no es solo un evento histórico, sino un acto de amor inconmensurable y sacrificio divino. La encarnación de Jesús fue un cumplimiento de innumerables profecías del Antiguo Testamento. Los profetas anunciaron la venida de un Salvador que redimiría a la humanidad, y la llegada de Jesús marcó el inicio de ese cumplimiento. Su nacimiento en Belén, como lo previó Miqueas, y su vida de humildad y servicio fueron señales claras de que Él era el Mesías prometido. Este acto de hacerse carne no disminuyó su divinidad, sino que añadió una nueva dimensión a su misión redentora, demostrando la extensión del plan de salvación de Dios. La encarnación también revela la naturaleza relacional de Dios. Jesús vino al mundo no solo para redimir, sino para relacionarse con nosotros de una manera tangible y comprensible. Él experimentó la vida humana en su plenitud, desde el nacimiento hasta la muerte, pasando por todas las alegrías y sufrimientos que nosotros experimentamos. Esta experiencia directa de lo que significa ser humano permite a Jesús ser un mediador perfecto, ya que Él conoce nuestras luchas y dolores de primera mano. La transición del cielo a la tierra involucró un gran acto de humildad. Filipenses 2:6-8 describe esto claramente. Él, que existiendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús se vació de su gloria divina para vivir entre nosotros como un siervo, mostrando que la verdadera grandeza se encuentra en la humildad y el servicio. El nacimiento de Jesús en un establo humilde también simboliza su identificación con los humildes y marginados. Él no nació en un palacio, sino en un pesebre, indicando que su misión era para todos, especialmente para aquellos que estaban al margen de la sociedad. Este acto de nacer en circunstancias tan simples y modestas es una lección poderosa sobre el valor de la humildad y la importancia de relacionarse con los menos favorecidos. La vida de Jesús en la tierra fue marcada por señales y milagros que confirmaron su divinidad. Desde transformar agua en vino en las bodas de Caná hasta resucitar a los muertos, Jesús demostró repetidamente que Él era más que un simple hombre. Estos milagros no fueron solo actos de compasión, sino también pruebas tangibles de su naturaleza divina y de su misión redentora. Ellos mostraron que, aunque Él era plenamente humano, también era plenamente Dios. La encarnación también fue un acto de revelación. En Jesús vemos el carácter de Dios de manera clara y accesible. Él enseñó sobre el amor, la justicia, la misericordia y la gracia de Dios, no solo con palabras, sino con acciones. Sus parábolas, enseñanzas y curas revelaron la verdadera naturaleza de Dios de una forma que los seres humanos pudieran comprender e imitar.
Jesús es la revelación final y completa de Dios, mostrándonos cómo debemos vivir y amar. La encarnación de Jesús nos ofrece un modelo para la vida cristiana. Al vivir como Él vivió, buscamos seguir sus pasos en amor, humildad y servicio. Jesús no solo nos salvó, sino que también nos dio un ejemplo a seguir. Él nos mostró que la verdadera grandeza está en servir a los demás, que el amor es la mayor fuerza y que la vida de fe es un viaje de transformación continua. La transición de Jesús del cielo a la tierra culminó en su muerte y resurrección, el punto culminante de su misión redentora. En la cruz, Él tomó sobre sí los